René Descartes planteó una cuestión que quedaría sellada para la posteridad. ¿Hasta qué punto es necesario estar loco para llegar a una conclusión razonable? Y es que no son pocas las ocasiones en las que lo ordinario es tan solo el más puro reflejo de la ignorancia colectiva, donde el hábito no hace al monje, sino al esclavo, donde lo común es sinónimo de imprudente, despreciable y obsceno. ¿Cuántos tacharon de locos a Nicolás Copérnico y a Galileo Galilei por defender a capa y espada que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿En qué pensarían los que culparon y envenenaron a Sócrates por supuestamente corromper a los jóvenes atenienses al expresar sus ideas en contra de los dioses ancestrales? ¿Cuántas naciones preservaban antaño la absurda creencia de que dos hombres o dos mujeres que se desean son unos enfermos? Con esto no estoy afirmando que el simple hecho de rotar hacia una perspectiva diferente garantice extraer lecciones diferentes, bien sean mejores o peores, sino que las diferencias proceden siempre de una rotación de perspectiva. Y eso es precisamente lo que te invito a hacer hoy, estudiar conmigo las bases del cinismo. Más que una escuela perteneciente a la antigua Grecia, se trata de un modus vivendi que choca radicalmente con lo socialmente establecido, tanto en el pasado como a tiempo presente. Créeme, siendo un joven tan obseso por la planificación, maniático del orden y fiel devoto del perfeccionismo, no ha sido fácil redactar estas líneas sin arrojar calificativos varios a los feligreses del cinismo. Ahora bien, cosa distinta sería reconocer que nada he aprendido de su particular filosofía. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. La secta cínica fue fundada por Antístenes, un discípulo de Sócrates que, lejos de adoptar la sobriedad temperamental que caracterizaba a su maestro, solía hacer acto de presencia en público cubierto con una mala capa, una frondosa barba y apoyado en un palo. Su carta de presentación era la frase «todo por la felicidad», valor que constituye como la máxima fundamental de su pensamiento. Así pues, desechaba de lleno las comodidades de la vida, las riquezas, las condecoraciones, las artes, las ciencias, la reputación, la dignidad, en definitiva, todo aquello que el ávido persigue sin desenfreno. En contrapartida, el filósofo debe acomodarse en las leyes de la naturaleza para tomar decisiones acerca de qué objetos y personas merecen nuestra afección y cuáles no. Sin embargo, este último principio no tardó en caer en desuso entre sus sectarios, quienes optaron por deshacerse del vínculo emocional hacia lo externo. Conservando el rechazo a la opulencia en aras de alcanzar la dicha como precepto básico, el cinismo alcanza el sumum de su representación a través de Diógenes, el antifilósofo por antonomasia. Dicho esto, el término cínico deriva del griego kion, por su traducción perro, a la par que Diógenes significa hombre de Dios. Por lo tanto, su seudónimo Diógenes el perro viene a decir hombre divino que actúa como un perro. Ante todo, el nativo de Sinope desestimó por completo la necesidad de emplear sistemas éticos expansivos, confusiones académicas y tratados filosóficos indescifrables. Un gran ejemplo de la sencillez conceptual que encarna su discurso se puede apreciar en un cuento que lo sitúa rodeado de varios filósofos, entre los cuales se encontraba Parménides. Con argumentos cuidadosamente confeccionados, los pensadores trataban de justificar que el movimiento no existe. La reacción de Diógenes no fue otra que levantarse e irse del lugar, demostrando así que se equivocaban rotundamente sin ni siquiera abrir su boca. De aquí se puede extraer uno de los pilares esenciales del cinismo: la acción supera la palabra. Sin incurrir en especulaciones metafísicas y contemplaciones abstractas, el mensaje del cínico pretende redirigir la atención humana hacia el aquí y el ahora. Es posible que él sea, muy por encima del resto de pensadores de la época, la pura personificación del ideal griego, la filosofía como forma de vida, puesto que el proyecto de Diógenes se canonizó no con libros, sino acciones. He aquí la clave de su éxito. Su pensamiento era fácilmente accesible para las masas, razón por la cual este fue floreciendo paulatinamente en Grecia y Roma.
Un detalle muy importante a tener en cuenta es que no debe entremezclarse el significado moderno de la palabra cinismo con la concepción helenística del mismo. Por un lado, un cínico moderno es generalmente un individuo que alberga una concepción negativa tanto de la existencia humana como del sapiens per se. Por otro lado, el cínico antiguo se limita a criticar a la humanidad como conjunto, mostrando una firme tendencia hacia la vanidad, la ignorancia o la obediencia ciega. Empero, la doctrina diogeniana no incluía consigo tal pesimismo vital, pues alegaba que cada individuo poseía cierta potestad para transformar su vida, y de esta manera alcanzar la libertad, la autosuficiencia y el bienestar. Una vez, cuando alguien le mencionó a Diógenes que la vida misma era una maldición, el maestro le corrigió diciendo: el mal no reside en la vida en sí, sino en vivir una mala vida. Por ello, al ver cómo un banquero estaba siendo calzado por su respectivo criado, manifestó: no serás enteramente feliz hasta que tu sirviente te suene también las narices, cosa que ocurrirá cuando hayas olvidado el uso de tus manos. En relación con este aspecto, cabe preguntarse: ¿cómo era exactamente un día normal en la vida del perro? Pues resulta francamente interesante saber que, rozando los confines de la obscenidad y la frugalidad, Diógenes se consideraba como rey entre todos los hombres. Para poneros en contexto, el sinopense estaba asentado en un punto donde convergían dos calles muy transitadas de la ciudad de Atenas, dado que se veía obligado a mendigar para poder comer. Su casa, si es que se le puede llamar así, era un pithos, una jarra o tina de almacenamiento en la cual guardaba sus dos únicas pertenencias, una capa desgastada y un palo deteriorado. Durante una jornada veraniega, un joven se le acercó increpándole: ¿es cierto que vives aquí, en pleno exilio? A lo que Diógenes respondió: estoy muy feliz de estar exiliado. Gracias a esto, comencé a filosofar. Estoy preparado para cualquier eventualidad. Eso sí, estaría ofreciendo una visión muy distorsionada de su persona si os incitara a creer que sus respuestas y conductas se restringían a lo políticamente correcto. Nada más lejos de la realidad, el hombre se comportaba de modo terriblemente mordaz con el ciudadano medio. Y es que, como confesó a uno de sus seguidores, se tomaba muy en serio su alias canino. Halago a los que me alimentan, ladro a los que me ignoran y aprieto los dientes a los que me rechazan. Un buen día llevó su mote del perro al siguiente nivel, cuando un grupo de atenienses adinerados empezó a arrojarle los huesos sobrantes de un banquete de forma irrespetuosa, elevó su pierna, imitando la postura del animal, para orinar sobre ellos. Por si no fuera suficiente, el maestro solía autosatisfacer sus deseos sexuales para la no tan grata sorpresa de la polis griega en público. Quienes trataban de ridiculizarle por sus prácticas recibían la misma respuesta: ojalá fuera tan fácil eliminar el hambre simplemente frotándome la tripa. Y esto es solo la punta del iceberg. Echaba pestes de la escuela de Euclides, se refería a los diálogos platónicos como una pérdida de tiempo, calificaba los juegos atléticos como un espectáculo para estúpidos y dionisíacos, y consideraba a los senadores como esclavos del populacho. Solía atestiguar también que, cuando observaba a pilotos, médicos y filósofos, cabría admitir que el hombre era el más inteligente de los animales, pero rectificaba rápidamente al ver a la muchedumbre, y peor aún, a los adivinos y políticos. Asimismo, se extrañaba de que los gramáticos se ocuparan con tanto recelo de los males de Ulises, despreocupándose a su vez de los suyos propios, de que los músicos afinaran las cuerdas de sus liras mientras descuidaban la armonía de sus disposiciones anímicas, de que los matemáticos se dieran a observar el sol y los astros, pero desatendieran los asuntos de aquí, de que los oradores elogiaran la justicia sin jamás practicarla, o de que, por último, los codiciosos despreciaran el dinero y al mismo tiempo se obsesionaran por él sin medida. Según el maestro, este es el mayor pecado del pueblo: tachar al rico de avaro, egoísta y vil, cuando ellos, envidiosos e hipócritas, son los primeros que desearían estar en su piel. Critican al pudiente,
pero luego rinden culto a las riquezas y viven bajo los estándares de una doble moral inherente a la civilización. Una mujer que se plantó delante del barril de Diógenes para darle un poco de alimento le comentó: «Me dijeron que debiste haber salido de tu casa porque falsificaste dinero». A lo que el sinopense respondió: «Eso es absolutamente correcto. También es cierto que me hacía pis en la cama y ya nunca me ha vuelto a ocurrir. Más que nada, porque no necesito cama». Detrás de la aparente burla de la contestación precedente se esconde la verdadera clave de la filosofía cínica. Se dice que él y su padre hicieron uso de falsas monedas para comer, y al ser descubierto su fraude, tuvieron que marcharse de Sinope a Atenas. En ese momento, Diógenes consultó al oráculo de Apolo para saber si se había equivocado o no, y su respuesta fue: «El dinero es falso». Lamentablemente, de poco o nada le sirvió dicho testimonio para solventar sus preocupaciones. A fin de cuentas, ya sabía que sus monedas no eran de curso legal. Años después de haber emigrado a Grecia para aprender filosofía, llegó al conocimiento del perro un dato que reviviría sus viejas convicciones. El oráculo nunca caía en el error. Fue en este preciso momento cuando reinterpretó las declaraciones anteriores a su favor. No es que su dinero fuera falso, sino que el dinero como concepto ya lo es. Según él, lo falsificable no son las monedas como tal. Más bien son las creencias colectivas, convenciones sociales y valores comunes imperantes en el hombre, repleto de honores, poderes, riquezas, comodidades, conocimientos y placeres varios que hacen de él un animal corrupto, ególatra y repulsivo. Así pues, la sabiduría es necesaria para poder entrever la verdad oculta detrás del dinero. Lo que impulsa las transacciones de carácter monetario en la humanidad es su capacidad para generar o eliminar deseo, orgullo, miedo, pena o disfrute en los agentes económicos. En otras palabras, lo que quieren las personas no es el dinero, sino lo que anticipan que les aportará su presencia. Colocándose en tercera persona para evaluar la situación, Diógenes se dio cuenta de que, aunque el dinero circule de unas manos a otras y parece que beneficia únicamente a quienes más lo acumulan, tan solo consiste en una ilusión temporal, un barco sin veleta, un espejismo fugaz que, tarde o temprano, acabará desembocando en más sufrimiento en sus vidas. Según él, los objetos de alto valor tenían un bajo precio, o directamente eran gratuitos, y a la inversa, las cosas que menos valían costaban mucho más de lo que debían. Díganme, ¿por qué una estatua llega a alcanzar los 3.000 dracmas al tiempo que un kénice de harina se vende a 2 ochavos? Poniendo sus ideas en práctica, el rey cínico se propuso tirar todo cuanto estuviera en su posesión y fuera perfectamente prescindible. Observando cierta vez a un niño que bebía con sus propias manos, arrojó el cuenco que llevaba en su alforja, enunciando: «Un niño me ha superado en sencillez». Acto seguido, se deshizo de su escudilla cuando vio que otro crío recogía sus lentejas y las guardaba en la cavidad de un trozo de pan al romperse su plato. En lo que respecta a este principio, repitió una y mil veces a sus discípulos: «Que nadie os nuble con el discurso de que más es mejor». Esclavizados por su propia ignorancia y moldeando ciegamente al mismo rebaño del que forman parte, los ciudadanos viven atrapados en un busca y captura que jamás alcanzará su final. Aun en toda su escasez material, el maestro logró escapar de dicho estilo de vida desde el instante en el que se percató de la trampa que encierra. En soledad, se regocijaba de su sencillez, vivía en plena libertad y se las ingeniaba para sobrevivir en improvisación. Y es que, entre sus numerosos adagios, ha de destacarse su visión pro natura del hombre, acorde a la cual el ser humano es bueno y virtuoso por naturaleza hasta su socialización, un proceso mediante el cual el individuo interioriza, en contra de su voluntad, un conjunto de normas, valores y costumbres que depravan su bienestar.
Dichas restricciones sociales de carácter artificial son fuerzas conformistas que convierten a personas potencialmente energéticas e independientes en ovejas que obedecen órdenes que ni siquiera comprenden. Por ende, los individuos auténticos son aquellos que viven de acuerdo a sus propias leyes e ideales internos, no las pautas preestablecidas por la sociedad y las exigencias externas. En efecto, antes de que lo verbalices en la caja de comentarios, estas últimas líneas gritan Nietzsche allá donde fueren escuchadas. De hecho, el autor reconoció, eso sí, con cierto toque humorístico, que la filosofía del sinopense constituyó uno de los puntos de partida de su pensamiento. En una de las anécdotas más prominentes del perro, se le describe entrando en el mercado ateniense a plena luz del día con una linterna, mientras vociferaba: «Estoy buscando un hombre». Desgraciadamente, nunca halló lo que estaba buscando, es decir, personas autosuficientes, liberadas y bollantes. En su lugar, lo único que vio en la plaza fue el prototipo de decadencia moral, necedad intelectual, sumisión de autoridad y cobardía espiritual que tanto profanó. Teofrasto ilustró en Megárico un ejemplo que el maestro utilizó para explicar su modelo de comportamiento idóneo. Quiero que se fijen en un ratón, cómo corretea sin rumbo, sin buscar lecho para dormir, sin atemorizarse ante la noche y sin preocuparse de nada que los humanos consideran provechoso. Vivan como un ratón y les aseguro que vivirán felices el resto de su vida. Convencido de que el código social es el sendero de la desgracia, Diógenes se aseguró de hacer todo lo posible para no encajar en la norma. Caminar hacia atrás por las calles, pretender que lee un libro colocándolo del revés o entrar en las obras teatrales justo al término de las mismas. Decía: ustedes me ven como un loco y yo les veo igual. Al final va a resultar que tenemos algo en común. Es más, también solía arremeter contra los que lanzaban elogios y alabanzas sobre su persona sin molestarse en llevar la filosofía cínica a la práctica. Como sabemos por las sentencias de Hecatón, el sinopense advertía: es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores, pues aquellos devoran a los muertos y estos a los vivos. Sin duda alguna, el testimonio que mejor sintetiza el marco ético y moral del cinismo es el de Alejandro Magno, uno de los líderes mundiales más reconocidos de la historia. Su palmarés de triunfos y conquistas sobre numerosos territorios, Persia, Egipto, Oriente Próximo, Asia Central o India, es prácticamente insuperable, tomando en consideración las circunstancias de la época. El rey amasó una gran fortuna y era especialmente temido y venerado por cualquier individuo del mundo clásico. Un buen día llegaron a sus oídos algunos de los sucesos protagonizados por Diógenes y, repleto de fascinación, decidió ir a conocerle cara a cara en la ciudad de Corinto. Acompañado de su usual aire de grandeza, se acercó al perro mientras estaba tumbado en su barril con los ojos cerrados y le dijo: «Diógenes, pídeme lo que quieras». ¿Sabéis cuál fue su respuesta? «Apártate, me estás tapando del sol». A pesar de haber ganado más de lo que uno podría soñar y obtener una aceptación social casi absoluta, el filósofo le contestó como si fuera alguien del montón. Para él, una actividad tan sencilla como disfrutar del sol es más atractiva que machacarse para adquirir más bienes, influencia o aprobación. En lo que al placer y al dolor respecta, el cínico se decanta siempre por la simplicidad. Contemplar un árbol en flor en primavera, beber agua fresca en un caluroso día de verano, centrarse en la dinámica de la respiración, dicho de otro modo, aquello que hoy denominaríamos pequeños placeres de la vida. Empero, esta misión no será fácil al principio, pues la socialización a la que el ser humano ha sido expuesta, con sus insanos vicios y deleites efímeros, impide que seamos capaces de valorar por entero la sencillez. Entonces, ¿de qué manera podría uno condicionarse a gozarlos debidamente? Como predicó el filósofo romano Séneca, viviendo el infortunio. Paradójicamente, uno debe someterse a cierto regimiento poniéndose en contacto directo con el dolor y el sufrimiento.
recuperando así la satisfacción de las cosas más elementales que brinda la naturaleza. Por este motivo, era bastante habitual ver al maestro caminando por la arena ardiente en una jornada abrasadora, restregándose por la nieve a temperaturas gélidas o, muy atento a esto, acercándose a las estatuas de los emperadores para pedirles limosna. Sí, a las estatuas. Como de costumbre, hubo quienes señalaron con el dedo esta chocante práctica, pero no tardó en ofrecer una explicación que Epicuro abrazaría tiempo después. Lo único que estoy haciendo, amigos míos, es familiarizarme con el rechazo. En los escritos de Séneca podemos encontrar una cita que resume de forma impecable la doctrina cínica. Diógenes actuó de tal manera que absolutamente nada ni nadie pudiera arrebatarle su felicidad, pues se liberó de lo superfluo y fortuito. Parece como si hubiera plantado cara a los dioses, jactándose con razón de que no les pertenecía ni un solo ápice de su persona. Al igual que la escuela socrática, el cinismo en sus plurales vertientes promulgaba que la virtud recae sobre la voluntad del hombre, y por ende, la persecución de lo externo carece de relevancia alguna. En suma, existen multitud de similitudes entre el cinismo y el estoicismo, tales como su visión con respecto a la suntuosidad terrenal y la dicotomía de control. Esto se debe a que Zenón de Citio, padre fundador de las enseñanzas estoicas, escribió sus obras basándose en Crates, un aprendiz de Diógenes de Sinope. De hecho, su objetivo inicial era adaptar los principios morales del perro a un enfoque que permitiera una cooperación efectiva en sociedad. Dicho esto, ¿qué lección extraería yo de las ingentes locuras o actos de lucidez, según se miren, que has escuchado a lo largo del corto documental? A mi parecer, todo se reduce a la siguiente cuestión: ¿qué necesitamos realmente y qué no? No me he podido resistir a leer un fragmento de Sapiens, una obra perteneciente al historiador Yuval Noah Harari, que viene como anillo al dedo para hablar del preponderante materialismo en el siglo XXI. En ella, el autor israelí reflexiona acerca de hasta qué punto las cosas que normalmente calificamos de imprescindibles son, como defendió Diógenes, necesidades implantadas artificialmente que poco valor ostentan. El romanticismo del siglo XIX encaja casi a la perfección con el consumismo del siglo XX. Por un lado, el romanticismo nos dice que, con el fin de sacar el máximo partido a nuestro potencial humano, hemos de coleccionar tantas vivencias como nos sea posible, así como abrirnos a un amplio espectro de emociones, entrar en varios tipos de relaciones, probar diferentes comidas o apreciar diversos estilos musicales. Y una de las mejores formas de hacer todo esto es librarnos de nuestra rutina diaria, dejar atrás nuestro entorno familiar y viajar a tierras distantes para experimentar la cultura, los olores, los sabores y las normas de los lugareños. Es muy frecuente escuchar mitos románticos acerca de cómo una nueva experiencia me abrió los ojos y cambió mi vida para siempre. Por otro lado, el consumismo manifiesta que la felicidad es directamente proporcional a la cantidad de productos y servicios que uno adquiere. Ergo, si sentimos que nos falta algo o que nuestra situación personal no marcha bien, entonces es muy probable que necesitemos comprar un producto, véase, un automóvil, nuevos vestidos o comida ecológica, o un servicio, verbigracia, asesoría legal, terapia relacional o clases de yoga. Cada anuncio de televisión es la representación de un bien o prestación económica que hará nuestra vida mejor. Dicho esto, la razón por la cual el romanticismo casa tan bien con el consumismo es la creación de un complejo mercado de experiencias sumamente atractivo para el público. Pongamos como ejemplo la industria del turismo. El núcleo de su actividad no lo forman únicamente los billetes de avión o las reservas en hoteles, sino que también contribuyen las experiencias vividas. ¿En qué pensaría un millonario que quiere salvar su relación de pareja? Tal vez opte por unas caras vacaciones en París con su esposa.
Este viaje no es reflejo de un deseo innato por su parte, sino de la ardiente creencia en los mitos del consumismo romántico. Probablemente, a un pudiente escriba del antiguo Egipto no se le habría pasado jamás por la cabeza resolver una crisis matrimonial llevándose a su mujer de vacaciones a Babilonia. En lugar de eso, quizás habría preferido construirle la suntuosa tumba con la que ella siempre había soñado. Como la élite del antiguo Egipto, la mayoría de las personas dedican su vida a construir pirámides, solo que los nombres, formas y tamaños de estas cambian de una cultura a otra. Puede que se trate de un chalet en una urbanización con piscina o de un flamante ático con unas vistas envidiables. Sin embargo, son muy pocos los que cuestionan el origen de las estructuras conceptuales que nos conducen a desear la pirámide en primera instancia. Aunque discrepe con algunos aspectos del texto, creo que se trata de una referencia muy ilustrativa, ya que remarca el hecho de que, al menos, una parte de nuestras proyecciones acerca del bienestar están determinadas por el mito romántico consumista. Si bien no me atrevo a ratificar hasta qué punto define la conducta de un individuo concreto, sí detecto ciertas tendencias poblacionalmente hablando. Con todo, la disyuntiva con la que querría finalizar mi discurso es la siguiente. ¿Cuál es la fracción de recursos materiales y deseos sensibles de la que podría prescindir para aumentar mi satisfacción? ¿Qué necesitamos realmente y qué no? Amigos, no se trata de convertirse en un ermitaño diogeniano o en Robinson Crusoe a tiempo completo, pero sí recomiendo imitar el ejemplo de los maestros de canto coral, quienes exageran la nota para que sus alumnos den en el tono justo. Este fue quizás el propósito de Diógenes, llevar las cosas al extremo para que nosotros nos quedemos con algo. A fin de cuentas, si de algo sirve la locura, es para eso, redefinir el espectro de la normalidad.